Hola, soy Rodrigo Mena González otra vez. Eh, Como lo he dicho en otras oportunidades, soy profesor de algunas asignaturas de lógica en la Universidad de Santiago y este es el cuarto módulo de un curso breve de lógica de 8 módulos que se está dictando a través de las plataformas de la universidad en el contexto de la Semana de la Lógica de este año. Comenzaremos entonces con el cuarto módulo. Los objetivos consisten, primero, en indicar las limitaciones que tienen las tablas de verdad como un método de decisión, es decir, como un método para determinar el carácter de las fórmulas, a ver si son tautológicas, contradictorias o contingentes. Presentar los métodos otros métodos de decisión de la lógica clásica proposicional. También mostrar la noción de sistema lógico como una solución al problema de definir un conjunto de teoremas y mostrar algunos resultados de la lógica clásica proposicional que son equivalentes a los que obtuvimos en el módulo anterior desde un punto de vista semántico, es decir, desde el punto de vista de la asignación de valores de verdad, pero desde el punto de vista de las reglas sintácticas de derivación en un sistema deductivo. Y por último, presentar otros métodos deductivos como los métodos axiomáticos y los métodos de deducción natural. Un tipo de método específico de deducción natural que es el de Gensen. Em, Comencemos. Decisión. Decimos que lo primero que nos interesa llamar la atención es, o lo primero respecto a lo cual nos interesa llamar la atención es que las tablas de verdad son un sistema bastante engorroso para determinar el carácter de una fórmula. Em, Hasta tres variables nos necesitamos para determinar el valor, o sea, el carácter de una fórmula que posee tres variables, necesitamos calcular 8 posibles interpretaciones, o es decir, 8 posibles combinaciones de valores de verdad para cada una de ellas en la fórmula. Pero si tenemos más, la realización de la fórmula se vuelve bastante más compleja y bastante más larga. Con 4 variables necesitamos 16 distintas interpretaciones que calcular. Y si tenemos 5 necesitamos 32, porque el valor, o sea, el número de posibles combinaciones depende de, como dije, el número de variables, de acuerdo a 2 elevado a n, con n como número de variables. Por lo tanto, si tenemos 3 son 8, si tenemos 4 son 16, si tenemos 5 son 32, etc. Eh, Acá. Por otra parte, determinar si una fórmula es consecuencia de un conjunto de premisas, por ejemplo, y queremos hacer eso a través de una tabla de verdad, el resultado puede ser también muy engorroso porque un número relativamente pequeño de premisas va a generar una tabla excesivamente extensa en la horizontal, de manera que nos va a costar desarrollar el cálculo. Y esto puede ser bastante difícil también. Entonces, acá, en esta sola descripción, hemos esbozado dos problemas típicos de la lógica. Uno es la determinación del carácter de una fórmula y, en segundo lugar, determinar si una fórmula es consecuencia de otras. Al primer tipo de problema lo llamamos problemas de decisión y al segundo tipo de problemas lo llamamos problemas de deducción. En el caso del primero se llama decisión porque es tradicional en las matemáticas considerar los problemas de decisión como aquellos en los que necesitamos formular un procedimiento para determinar si un determinado individuo pertenece a un conjunto. A eso se le llama decisión. Y en este caso lo que nos interesa es si existen procedimientos como mecánicos que nos permitan determinar si una fórmula pertenece al conjunto de las tautologías o al conjunto de las contradicciones o al de las fórmulas que son contingentes. En ese sentido, es un problema de decisión. La característica de la que estamos hablando es entonces la decibilidad. Bien, el punto es que estos dos problemas son un poco artificiales porque están relacionados. Se va a ver más adelante que un mismo método sirve para las dos, eventualmente para responder los dos problemas. De hecho, lo hemos hecho así en la sección anterior,
puesto que podemos usar la tabla de verdad para mostrar si un conjunto de premisas da lugar a una determinada conclusión o si un conjunto de fórmulas es igualmente, si una fórmula, perdón, es tautológico, contradictorio o contingente. Ahora, los métodos de decisión son aquellos que apuntan a determinar si un individuo es miembro de un grupo, lo acabo de decir. Y en este caso, determinar si es una fórmula tautológica o no. Lo que nos interesa en realidad en la lógica es identificar el conjunto de fórmulas tautológicas, porque son aquellas fórmulas que son verdaderas siempre. Lo que nos interesa, en cierto modo, es determinar la naturaleza de la verdad, cuáles son las fórmulas que caracterizan esta concepción de verdad específica que tenemos en mente. Claro. Ahora, los métodos de decisión usualmente se distinguen, se clasifican en dos categorías, sintácticos o semánticos. Los métodos sintácticos son aquellos, o sea, son aquellos que emplean simplemente una regla basadas en la estructura de los símbolos y nada más. Los métodos semánticos son aquellos que apelan a los valores de verdad de los que pueden adoptar las variables dentro de una fórmula para determinar el carácter de esa fórmula. Comenzaríamos con, indicaremos uno, que es sintáctico, que es el de las formas normales y que está basada en algunos de los resultados que obtuvimos en el módulo anterior. Primero se hacen algunas ideas básicas, que todas las fórmulas condicionales o bicondicionales pueden ser expresadas en términos disyuntivos o conjuntivos. Disyuntivos o conjuntivos. Ahí faltó una pequeña palabra en la lámina. Y que, bueno, lo dice el número 2, y que por dualidad, un resultado que mostramos más o menos en el, o sea, lo mostramos de hecho en el módulo anterior, se puede demostrar que también pueden ser formuladas en términos conjuntivos. ¿Por qué? Porque disyunción y conjunción pueden verterse una en la simbología de la otra. Mediante adecuadas combinaciones de negaciones y conjunciones se puede describir una fórmula disyuntiva y mediante adecuadas combinaciones de disyunciones y negaciones se puede describir una fórmula conjuntiva. De hecho, eso es algo muy patente cuando se analizan las leyes de De Morgan, que las vimos en el módulo anterior. Las mencionamos y que aparecen además en el video, por lo tanto, pueden ser consultadas ahí. Ahora, a través de las equivalencias mostradas en la sección anterior, simplemente las reglas de equivalencia mostradas en el módulo anterior, podemos efectuar esta operación de traducción de fórmulas de cualquier tipo a fórmulas disyuntivas o a fórmulas conjuntivas, eh, eventualmente también con la negación. Acá hay un ejemplo. Este ejemplo viene del texto de iniciación a la lógica de iniciación a la lógica de Díez Calzada. Vamos a tomar esta fórmula y queremos transformarla de acuerdo a las reglas de equivalencia anteriores, que están indicadas en el módulo anterior. Entonces, primero definimos el condicional. Esa es la operación de definición del condicional. Tomamos este condicional, dijimos que se podía definir como una disyunción cuyo antecedente aparecía negado. Entonces, ¿para qué? Para transformar esta fórmula en solo formas disyuntivas o fórmulas conjuntivas. Luego, lo que aplicamos es una ley de De Morgan que permite ingresar una negación a un paréntesis, eh, atribuyendo la negación a cada uno de los componentes de la disyunción o conjunción que esté dentro del paréntesis y cambiando disyunción por conjunción o conjunción por disyunción, como acá ocurre. Cambiamos, si el paréntesis está fuera, al momento de ingresar, niega a P, niega a R, decimos que la negación se distribuye entonces en el paréntesis y cambia la, mm, la disyunción por conjunción. Luego, hacemos un proceso, hacemos una distribución y a continuación hacemos una nueva distribución. En este caso, en el primer caso distribuimos este paréntesis sobre, perdón, en el primer caso distribuimos este paréntesis en este otro paréntesis, de manera que relacionamos cada miembro de este paréntesis por separado
con el paréntesis completo alrededor. Luego, hacemos la misma operación entre no Q y este paréntesis, y R y este otro paréntesis al interior. Finalmente, llegamos a una fórmula que está compuesta exclusivamente de conjunciones. Una fórmula más simple, porque acá luego hacemos una ley de identidad y descartamos esta fórmula que aparece acá, puesto que representa una constante de verdad, si quisiéramos decirlo, si quisiéramos acudir a un valor de verdad específico. No estamos acudiendo a ningún valor de verdad, por eso sigue siendo sintáctico nuestro procedimiento. Solo tomamos las reglas simbólicas y llegamos a este nivel en que tenemos solo solo disyunciones unidas por conjunciones. A esto llamamos, a este tipo de fórmulas en las que tenemos disyunciones unidas solo por conjunciones, las llamamos formas normales conjuntivas. Pueden haber negaciones, pero pueden que no las haya también. Si seguimos trabajando en esta misma fórmula y empezamos a hacer nuevas distribuciones y nuevas reglas, en este caso una distribución de, de esta fórmula en este paréntesis completo, obtenemos esta. No P y todo el paréntesis acá, o R y todo el otro paréntesis acá. Luego, aplicamos asociatividad, y acá aplicamos asociatividad, y además conmutatividad, y acá aplicamos distributividad en este otro lado de la disyunción. Y seguimos el desarrollo, digamos. Por otras reglas podemos seguir indicándolas. No pude poner las instrucciones acá por espacio, hasta que obtenemos una fórmula normal disyuntiva, que es aquella que es un conjunto de conjunciones unidas por disyunciones. Y cada uno de sus miembros de cada conjunción puede ser una variable, es una variable que está negada o sin negar, como aparece acá. Ahora, nótese que esta forma, ya la hemos indicado antes, esta fórmula es siempre verdadera, esta tautológica, representa todas las tautologías, y esta es siempre falsa, representa a todas las contradicciones, y son en sí mismas formas normales, porque están en una forma normal. Son disyunciones y sus variables y está compuesta solo por variables que están negadas o sin negar, ambas. Esta es una forma normal disyuntiva y esta es una forma normal conjuntiva. Estas que están acá también son formas normales porque también tienen, en el límite, esta podría ser una disyunción con nada o una conjunción con nada. Y estas son igual, el mismo caso que 4. Esta es una forma normal también, esta es una forma normal conjuntiva, esta es una forma normal disyuntiva, forma normal conjuntiva, etc. Hay diferentes tipos de formas normales conjuntivas o disyuntivas. Ahora, si la serie de ecuaciones aplicando estas reglas termina en P o no P, siendo equivalente a P o no P, hemos mostrado que la forma normal original, o sea, la forma normal más elemental con la forma a la cual nosotros le estamos aplicando este análisis es equivalente, esta forma es tautológica, digamos, debido a que es equivalente a esta, digamos. A través de la derivación de operaciones booleanas, podemos mostrar que la verdadera forma que oculta una fórmula más compleja es en realidad equivalente con una tautología. Eso es lo que estamos queriendo decir. A la inversa, si es equivalente, o sea, a través de la aplicación de estas reglas, obtenemos una fórmula como esta, entonces estamos diciendo que la fórmula analizada original es equivalente con una contradicción. Y por lo tanto, es en sí misma contradictoria también.
Y si tienen formas como las que te aparecen acá, de 3 en adelante, entonces puede ser puramente contingente. Lo que estamos queriendo decir en este sentido es, es que podemos aplicar las reglas de las formas normales para determinar el carácter de una fórmula y por lo tanto decidir si es tautológica, contingente o contradictoria. Bueno, em, una cosa adicional es que si nosotros queremos encontrar cuál es la interpretación específica que nos permite atribuir un valor de verdad verdadero a una fórmula que hemos, que hemos desarrollado a través de estos procedimientos, que hemos determinado a través de este procedimiento, basta simplemente desarrollarlo y luego interpretar el resultado de acuerdo a las reglas que aparecen en pantalla. Si, si una variable aparece negada, debe considerarse que si le damos el valor falso, la fórmula podría ser verdadera, la fórmula analizada. Si la variable aparece sin negación, entonces podríamos atribuir el valor verdadero y la fórmula analizada podría ser considerada verdadera también. Pero todo depende de si se trata de una fórmula conjuntiva o una fórmula disyuntiva. Si es conjuntiva, entonces todas las interpretaciones asociadas tienen que concurrir para, para que así pueda verificarse la fórmula analizada. Si es una disyuntiva, basta que alguna de estas interpretaciones eh, pueda ponerse en práctica para interpretar esta fórmula como verdadera. Si volvemos al ejemplo de 10 calzada, la serie de ecuaciones que terminó en 10 termina en esta estructura. En esta estructura. Esto nos dice que al menos hay 3 posibles interpretaciones que hacen a la fórmula verdadera. La primera toma a P como falso, puesto que termina como no P, y toma a R como falso, puesto que el resultado es no R. Esta es la primera interpretación. La segunda interpretación es esta, que toma a P falso y a Q falso. Y la tercera es que la que toma a Q falso, pero a R verdadero. Si aplicamos una tabla de verdad a este caso, lo que vamos a encontrar es precisamente, acá está la tabla, tenemos que desarrollarla. Primero, como dijimos en la clase, en la módulo anterior, reiteramos las series de valores que atribuimos a cada variable en la misma forma en que aparece en la columna de la izquierda de la tabla o en la forma inversa si es que está negada. Luego resolvemos las valores de acuerdo a los resultados que debería arrojar la función determinada por el conectivo y obtenemos el resultado final debajo del conectivo principal. Acá notamos que el conectivo principal es verdadero en los casos que están indicados con la flecha, 3, 6, 7 y 8. Ahora, vemos que, de acuerdo a la primera interpretación, cada vez que P es falsa y R es falsa, que son los dos casos, 6 y 8, la fórmula completa es verdadera. Por lo tanto, el primer disyunto de la forma normal disyuntiva hace verdadera la fórmula de la que estamos hablando. En el segundo caso, cada vez que P es falsa y Q es falsa, son dos casos, el caso 7 y el caso 8, también es verdadera. Y cada vez que Q es falsa, pero R es verdadera, son dos casos, el 3 y el 7, la fórmula también es verdadera. Y con eso agotamos todos los posibles casos en los que la fórmula original es verdadera. Esto porque cuando hacemos esta interpretación del resultado de la forma normal disyuntiva o conjuntiva, lo que estamos haciendo es haberle dado tácitamente valor de verdad verdadero a la fórmula a la que estamos aplicando esta, mm, esta, mm, este procedimiento, digamos, este procedimiento, este método de decisión. Y por lo tanto, cuando tenemos el resultado
luego de haberle dado este tácito valor de verdad verdadero a la fórmula original. Bien. Otro método de decisión es el de los árboles de verdad. Ahora, este método emplea un procedimiento, una estrategia de argumentación clásica, que es la de la reducción al absurdo, mediante la cual se asume un resultado opuesto al que queremos demostrar y luego de hacer el desarrollo de derivativo, digamos, que esperamos hacer a través de nuestras reglas lógicas, esperamos llegar a una contradicción. Obteniendo una contradicción, entonces lo que decimos, obtenemos es que el resultado es el opuesto. Puesto que partimos asumiendo la oposición, si esta oposición nos lleva a una contradicción, entonces no va, corresponde, el resultado original. Y, a ver, mediante la aplicación, bueno, acá está. Una reducción del absurdo es una estrategia argumentativa por la cual se niega la conclusión de un argumento, usualmente un argumento, a fin de demostrar que esta negación del argumento da lugar a una contradicción con sus premisas. Habiendo ya esta contradicción, debe aceptarse originalmente la validez de la conclusión original. O sea, debe aceptarse la validez de la conclusión original. Claro, lo que básicamente queremos decir es que si consideramos a beta como, por ejemplo, en la pantalla, como una conclusión del conjunto de premisas A sub 1 a sub n, lo que tenemos que mostrar es que la unión de este conjunto con esta supuesta conclusión da un resultado inconsistente. Por lo tanto, tenemos que aceptar que beta es la verdadera conclusión y no beta. Entonces, así opera básicamente el árbol de verdad. El árbol de verdad es una forma de analizar las subfórmulas de una fórmula original de manera de analizar exhaustivamente todas las posibles evaluaciones que podría adquirir, si es que la quisiéramos evaluar, a fin de buscar contradicciones. Eso desde un punto de vista semántico. Se considera usualmente un método mixto porque admite esta interpretación semántica, pese a que simplemente constituye una aplicación de reglas bien clara desde un punto de vista sintáctico. Eh, claro. Entonces, ¿qué hacemos? Como, a ver, como opera, vamos a ir con las reglas primero. A ver, no. Vamos a explicar la mecánica. Como opera en virtud de una supuesta reducción al absurdo, lo que hacemos en particular es asumir que nuestra fórmula que vamos a analizar va a adoptar un valor de verdad falso. Para hacerlo, le antecedemos con una negación. Y cada fórmula que esté, y a partir de este procedimiento, cada fórmula que esté negada la vamos a considerar como si fuera falsa. Y cada fórmula sin negar la vamos a considerar como si fuera verdadera. Y vamos a aplicar ciertas reglas que nos dan un comportamiento específico, una respuesta específica, según si una fórmula puede ser falsa y tiene un conectivo, y puede este conectivo falso, o este conectivo resulta ser verdadero. Estas son las reglas que operan. Básicamente, ninguna regla para la verdad de la negación, pero si una negación como esta, no alfa, es falsa, es decir, está antecedida por una negación, porque acuérdense, estamos interpretando cada símbolo como si tuviera un valor de verdad, entonces podemos eliminar en este caso, doble negación por alfa. Una conjunción, si es verdadera, es decir, si no está negada, si una conjunción es verdadera, en este caso, nos da una rama, perdón, un tronco, y nos permite poner en una lista vertical cada uno de sus conjuntos. En cambio, si una conjunción es falsa, es decir, está negada, nos permite abrir dos ramas, en cada una de las cuales cada uno de sus conjuntos está negado. Si se fijan, se abre cuando el resultado puede ser disyuntivo. Para falsificar una conjunción basta que al menos uno de sus conjuntos sea falso. Y eso es lo que estamos haciendo. Si interpretamos a la negación como falsedad,
de una conjunción, nos basta o que alfa sea falso o que beta sea falso, en este caso. Esto es simétrico con el caso de la disyunción. Si una disyunción es verdadera, basta que uno de sus disyuntos sea verdadero. Por lo tanto, o alfa es verdadero o beta es verdadero. Por lo tanto, carecen de negación. Si, por el contrario, una disyunción es falsa, entonces necesitamos que sean sus dos disyuntos falsos al mismo tiempo. Por lo tanto, opera como una conjunción verdadera, la disyunción falsa, negando a cada uno de sus disyuntos. Luego, en el caso de la verdad de un condicional, tenemos lo mismo. Un condicional es solo verdadero cuando el antecedente o el antecedente es falso o el consecuente es verdadero. Por lo tanto, si el antecedente es falso, tenemos que anteceder una negación y el consecuente lo mantenemos como verdadero igual. Entonces no abre ramas. Y un condicional es falso solo cuando el antecedente, hay un solo caso en que es el antecedente verdadero y el consecuente falso, que está representado acá. El bicondicional es verdadero cuando ambos adquieren el mismo valor de verdad a cada lado, o los dos son verdaderos o los dos son falsos, y es falso cuando adquieren distinto valor de verdad. Uno es verdadero y el otro es falso, o el primero es falso y el segundo es verdadero. Entonces, acá estamos asumiendo que la negación tiene un valor de verdad específico. Y vamos a interpretar estas reglas de acuerdo a ese valor. Entonces, ¿cómo opera? Vamos a poner a prueba la misma fórmula anterior para determinar si los resultados a los que llegamos son concurrentes con los anteriores. Primero, nega la fórmula original. Acá. A esto le llamamos usualmente lista inicial. Luego, se aplican las reglas de acuerdo a lo que ya indicamos. Cada vez que tengamos una negación, la consideramos como falsa y operamos, abrimos ramas o bajamos un tronco de acuerdo a lo que debería corresponder según se trate la fórmula específica. La fórmula en 1, por ejemplo, muestra que hay una falsedad de una conjunción. ¿Por qué? Porque interpretamos la negación como una falsedad. Entonces, este símbolo nos dice que este condicional es falso. Por lo tanto, para que un condicional sea falso, lo que tenemos que hacer es asumir que el antecedente es verdadero y el consecuente falso. Por lo tanto, bajamos una lista, antecedente verdadero y consecuente falso. Ese es el único caso. Ahora, interpretamos nuevamente las fórmulas que nos quedan. Acá desarrollamos en 4, desarrollamos la verdad de 2, la verdad de la fórmula en 2, la verdad de esta disyunción. ¿Por qué? Porque para que una disyunción sea verdadera, necesitamos que el primer disyunto sea verdadero o el segundo disyunto sea verdadero. Entonces, como es una situación disyuntiva, o es uno o el otro, se abren ramas para cada uno. A continuación de las ramas solo se pueden desarrollar los elementos que aparezcan en la misma rama o los que estén hacia arriba en la misma secuencia hasta el origen, en la misma historia, como dicen a veces, en relación a los árboles. Una línea línea de nodos en un árbol a veces se llama así. Bien. Em, entonces, a continuación, desarrollamos en 3, y como se trata de ramas diferentes, pero la fórmula que está en 3 es común a ambas ramas, la tenemos que desarrollar en las dos por separado. Es la falsedad de una conjunción. Por lo tanto, ¿cuándo una conjunción es falsa? Cuando o el primer disyunto es falso, o el conyunto es falso, o el segundo conyunto es falso. Abre dos ramas, falsificamos el primer conyunto o falsificamos el segundo. Lo hacemos al mismo tiempo. Luego aplicamos la falsedad de una negación y eliminamos las negaciones. Los árboles se han desarrollado exhaustivamente hasta que no hay más reglas que aplicar. Como en este caso, no hay más reglas que aplicar. Y analizamos desde el extremo inferior hacia arriba, analizamos todas las posibles combinaciones de fórmulas que no aparezcan afectas a ningún conectivo, salvo la negación, o estén simplemente
como variables individuales. En este caso, tenemos 4 ramas. La que comienza en Q, porque no hay más fórmulas que desarrollar. La que comienza en Q llega a P, la que comienza en no R y llega a P, la que comienza en Q y llega a R, y la que comienza en no R y llega a R. ¿Qué hemos encontrado acá? Una contradicción entre R y no R. Esta rama decimos entonces que queda cerrada. Esta rama no nos dice nada sobre... Nos dice que si asumimos la opuesta a la fórmula original, en este caso vamos a llegar a una contradicción. Pero quedan otras 3 ramas abiertas. Cuando las ramas quedan abiertas nos dice que cada una de estas combinaciones de variables constituye un modelo o una interpretación que hace falsa a esta expresión. ¿Por qué? Porque significa que habiéndola falsificado, estas ramas nos dan un modelo que justifica a esta opción. Nos dice que esta opción no es contradictoria todo el tiempo, sino que hay casos en que siendo falsa puede, puede ser, o sea, siendo negada, estando negada, puede ser verdadera. Acá tenemos el primer contramodelo o la primera interpretación que hace falsa a P o R, o sea, si P o R, entonces no Q y R. Esta interpretación es con P verdadera, porque no está negada, y Q verdadera. ¿Qué parece aquí? A esta interpretación le dimos el número de interpretación 4. La segunda interpretación que hace falsa a la expresión original, que aparece acá, es esta. P verdadera y R falsa. La siguiente, R verdadera y Q verdadera también. Ahora, este método no nos permite distinguir entre fórmulas contingentes y contradictorias, pero eso usualmente no nos interesa tanto. Lo que nos interesa en realidad es determinar si son tautológicas o no. Como les dije, lo que realmente nos importa es determinar si una fórmula es tautológica porque nos habla de la forma en que estamos concibiendo la verdad en este lenguaje. O en este sistema si tomamos las reglas de árboles de verdad como determinando un sistema lógico. Entonces, ¿qué tenemos? Si volvemos a, como es la misma fórmula que habíamos aplicado en el ejemplo anterior, acá tenemos entonces la misma tabla de verdad. Es la misma fórmula, misma tabla de verdad. Y vamos a identificar cada uno de estas interpretaciones que hacen falsa la fórmula en la tabla. El primer caso es aquel en que P y Q son verdaderas. Son dos casos. Están los casos de la interpretación 1 y 2, claro, en la tabla, la línea, la fila 1 y la fila 2, ambas son verdaderas y la fórmula es falsa, correcto. Por lo tanto, sí, efectivamente, este contramodelo, como se puede decir, en que P es verdadera y Q es verdadera, falsifica nuestra fórmula original. El segundo caso en que P es verdadero y R es falso son dos casos. Son los que están en la línea 2 y la línea 4 de la tabla. Y también es falsa la fórmula original. Y el tercer caso es aquel en que Q es verdadera y R es verdadera también. Y son dos casos que está en la línea 1 y la línea 5. Y en todos los demás casos no se cumple esto. Y en los casos 1 y 5, la fórmula es realmente falsa también. Y esto desarrolla exhaustivamente los resultados falsos de la tabla. Por lo tanto, el árbol de verdad tiene resultados concurrentes con los de las formas normales, pero desde el punto de vista inverso, puesto que hemos asumido, mediante una reducción al absurdo, que la fórmula original era falsa. Ahora, la ventaja del árbol de verdad es que, claro, a diferencia de una tabla de verdad, no necesita hacer cálculos engorrosos, no importa la cantidad de variables que tenga, simplemente se necesita desarrollar el árbol y las reglas de los árboles son bastante simples e intuitivas de aplicar. A diferencia de las formas normales, tampoco requiere complejas sustituciones en que hay que fijarnos con bastante atención
en la secuencia de símbolos, porque es muy fácil cometer errores cuando uno desarrolla el método de las formas normales, puesto que hay que ser minucioso en la distinción de cuándo viene la secuencia de símbolos, cuándo viene una negación, cuándo hay que cambiarla, cuándo hay que cambiar una conjunción, una disyunción, etc. Y por último, es fácil aplicarla para argumentos, porque, por ejemplo, el que tenemos en la pantalla puede desarrollarse con mucha simpleza. Lo que hacemos en este caso, cuando se trata de argumentos, es negar la conclusión, pues, asumir que la conclusión es falsa y desarrollarla como una reducción al absurdo normal. Entonces, desarrollamos el árbol y encontramos sus contramodelos. En este caso, no tiene ningún contramodelo porque este es un argumento válido. De hecho, esta es una instancia de lo que llamamos modus ponens y que lo vimos también en el módulo anterior, desde un punto de vista semántico. Como se puede ver, cada rama del árbol llega a una contradicción que está destacada en distinto color. Los sistemas lógicos y los métodos de demostración. La primera persona que aparentemente se preguntó si era posible definir un conjunto eventualmente infinito de verdades a partir de un conjunto finito de reglas fue la persona que aparece ahí, Gottlob Frege, un lógico alemán que publicó en los años 70 del siglo XIX, 1870 y algo, si mal no recuerdo, la misma fecha de la Guerra del Pacífico, 1879, publicó un pequeño librillo llamado Conceptografía en español, em, que desarrolla el primer sistema lógico en tanto tal, con, completo para la lógica clásica de predicado inclusive. Eh, de manera moderna, de manera completa, con un conjunto finito de reglas que nos permite identificar este conjunto total de tautologías. Es interesante porque las intuiciones que nosotros tenemos usualmente de las tautologías en la vida diaria, como por ejemplo, hoy llueve o no llueve, es siempre tautológico, siempre verdadero, porque es verdadero si llueve y es verdadero si no llueve, admitiendo que pueden existir solamente dos estados, como todos los estados del tiempo atmosférico se pueden resumir en o llueve o no llueve, va a ser siempre verdadero, no importa las circunstancias del mundo en realidad. Esto es una tautología. Lo que se propuso Frege, lo desafiante que se propuso Frege en este sentido, es que determinar si era posible dar una serie de reglas que nos permita captar todo este tipo de tautologías que nosotros usualmente tenemos de manera intuitiva empleamos en nuestro lenguaje natural. Ahora, el método que empleó consiste básicamente en identificar una serie de fórmulas tautológicas, adoptar una regla que garantice que cada vez que tenemos fórmulas verdaderas, el resultado es fórmulas verdaderas y esperar que el resultado muestre todas las fórmulas verdaderas, que genere este conjunto, este mecanismo, digamos, este sistema, que genere todo el conjunto de reglas, perdón, el conjunto de fórmulas verdaderas que existan. Eso es. Él lo que hizo es, tomó un conjunto inicial de fórmulas verdaderas, les aplicó una regla que conservadora de verdad, conservativa de verdad, y esperó que unidas este conjunto inicial básico de verdades más esta regla genere todo el resto de verdades formales que hay. Este era el método de Frege. Ahora, para identificar un conjunto de fórmulas de este tipo, un conjunto S, le llamamos S porque esto se designa usualmente un sistema. Un sistema lógico se puede definir como el conjunto de fórmulas que son generadas a partir de la selección de un conjunto de verdades mínimo y una regla. Entonces, el conjunto de fórmulas generadas, en cierto modo, se puede identificar como el producto del conjunto de verdades mínimas más esta regla.
Por eso se llama sistema. Se le llama sistema también al conjunto de verdades mínimas más esta regla. A esto se le llama usualmente base deductiva. Una base deductiva entonces es un conjunto unido de reglas de inferencia, porque son reglas que nos permiten derivar o inferir una fórmula a partir de otra. La palabra inferir significa extraer. Entonces, esta regla nos permite extraer la verdad oculta por la forma de un puñado de, de, mm, de otras fórmulas y mostrar todas las secuencias posibles que conservan esta característica inicial, que para nosotros puede ser el que sean autoevidentes. A este puñado de fórmulas que nosotros consideramos como verdades iniciales, que nos permiten generar todas las demás verdades, las llamamos axiomas y las consideramos usualmente autoevidentes porque las seleccionamos por medio de un fiat, de un acto de voluntad. Nosotros decimos, estas fórmulas representan las verdades que considero existen si le añado esta otra regla de inferencia o estas otras reglas de inferencia, porque pueden ser varias. Ahora, ¿qué es una regla de inferencia? Lo he mencionado bastante. Una regla de inferencia es una instrucción que nos dice que, dado un conjunto de fórmulas, podemos extraer una específica. Ahora, claro, así como tuvimos la libertad de añadir a L sub 0 una estructura matemática que nos permitía captar las verdades y el comportamiento de la verdad y la falsedad, y que es externa a L sub 0, la añadimos, las pegamos, las asociamos de alguna forma y podemos descubrir ciertas verdades. Acá podemos añadir a L sub 0, en lugar de añadir un conjunto, una estructura matemática, lo que añadimos es una base deductiva, un conjunto de verdades más reglas de inferencia. Las añadimos. Esta es la base deductiva probablemente más conocida en la historia, que es la que empleó Alfred Whitehead y Bertrand Russell en Principia de Matemática, que es un texto fundamental en la historia de la lógica, publicado en 1911 hasta... eh, son 3 tomos, son 3 volúmenes muy gruesos, en que presentan todo su sistema en detalle y tratan de mostrar algunos resultados metodológicos muy importantes. Em, en Principio de Matemática, Bertrand Russell y Whitehead toman 5 axiomas, si mal no recuerdo, 5 axiomas, pero uno de ellos se demostró que era innecesario porque podía ser demostrado a partir de una combinación de axiomas anteriores, de los otros axiomas. Entonces no era un axioma, como decimos, independiente. Estos son los axiomas que tomaron Russell y Whitehead. Adaptamos el símbolo deductor para mostrar el hecho de que estos símbolos son derivados de la nada. Nosotros lo tomamos por un fiat, por deseo, por nuestro acto de voluntad, por nuestra impresión acerca de cuáles son las verdades mínimas en general. Y están asociadas cada una o sea, cada axioma tiene un valor, o sea, ha sido seleccionado específicamente porque representa el comportamiento de algún conectivo específico. En este caso, la disyunción. Bien, adaptaron además 2 reglas de inferencia que son las que aparecen ahí. El modus ponens, que nos decía que cada vez que tenemos en este caso, una fórmula, teorema o un axioma que tiene forma alfa, entonces beta, una forma condicional, y teniendo otro teorema o axioma que tiene la forma de alfa del antecedente del condicional, podemos derivar beta también como un teorema. Y si tenemos alfa como teorema y beta como teorema, entonces tenemos alfa y beta como teoremas. Un teorema es una fórmula, definimos los teoremas como aquellas fórmulas que pertenecen a a aquel conjunto de verdades que nosotros queremos identificar. Así de simple. Y añadió las siguientes definiciones. Si no me equivoco,
Claro. Estas definiciones permiten captar el comportamiento como dual de la conjunción a partir de la disyunción, por lo tanto permite derivar todos los axiomas de la conjunción por dualidad, eh, transforma la conjunción la define como una disyunción y define al condicional como el bicondicional como una conjunción de condicionales, por lo tanto, todo puede ser transformado a disyunciones. Entonces se dice que es un sistema de disyunción y negación, porque son los conectivos mínimos que se necesita para desarrollar todo el sistema. Uno de los resultados que no mostré en el módulo anterior es que la lógica definida en la manera en la que se hizo en el módulo anterior es funcionalmente completa. Es decir, que todos sus conectivos, o sea, bastan algunos pocos conectivos para poder definir todos los posibles conectivos que podría tener esa lógica. Y claro, en ese sentido, un conjunto limitado de conectivos puede definir a todos los demás. Bueno, ahora definimos qué es una derivación. Una derivación en realidad es una secuencia de fórmulas, cada una de las cuales es o un axioma o es el resultado de la aplicación de una regla de inferencia. En cuyo caso simplemente decimos que es un teorema. Pero un axioma también es un teorema porque decimos que un teorema también es la fórmula, cualquier fórmula que pertenece a este sistema. Entonces, un teorema es un axioma o es el resultado de la aplicación de una regla de inferencia a un axioma. Digámoslo así. Y la secuencia que constituye una derivación puede tener cualquier extensión. No puede ser, sin embargo, infinita, obviamente, porque si no, no llega a un resultado específico y no está derivando nada. Em, bien, mostraremos un ejemplo. Acá tenemos vamos a tratar de demostrar el teorema 1 que aparece ahí. ¿Cómo se hace? Recuérdese que estamos tomando eh, metavariables. Estamos haciendo esto con metavariables, con fórmulas en el alfabeto griego, que pueden representar en realidad cualquier fórmula. Si queremos derivar el teorema 1, tomamos un teorema que se nos parezca más o menos, como podría ser, por ejemplo, el axioma 2, acá, acá, o nótese, el axioma 2 se lee de esta manera: si alfa, entonces beta o alfa. Una instancia de sustitución, perdón, claro, una instancia en que podemos tomar beta es para reemplazar a no beta. Beta puede estar representando cualquier fórmula, cualquiera sea, incluso no beta. Por lo tanto, la sustituimos inmediatamente la, en la fórmula que estamos tomando como axioma. Luego, ahí está, 2. Luego, aplicamos la definición del condicional que está dentro del paréntesis. Porque las definiciones pueden ir en los dos sentidos, por supuesto. Y obtenemos el resultado que queríamos, que era el teorema 1. Ahí está la definición, la regla de la definición. Podemos ir del condicional a la disyunción o de la disyunción al condicional. Y así lo hicimos. Acá el teorema 2 tiene esta demostración, un poco más compleja, toma el axioma 4, luego la definición del condicional, luego sustituimos alfa por alfa o alfa, y beta por alfa, gamma por alfa, como, como un ejemplo que podría tener esta línea, esta misma línea, claro, y luego aplicamos un modus ponens. Perdón, tomamos el axioma 1, tal cual, aplicamos un modus ponens para eliminar el antecedente de este condicional que está en 3 y obtenemos esta expresión, que es precisamente la que queríamos demostrar. Este tipo de demostraciones son muy complejas y requieren un cierto dominio de la técnica axiomática que no es tan fácil de lograr, y además una paciencia enorme porque pueden ser difíciles
de desarrollar cuando uno tiene la mente fija en la meta a la que quiere llegar. Si quieres desarrollar este tipo de reglas de manera aleatoria, está bien, puede ser. Y no es tan complejo desarrollarla, simplemente el acto mecánico de sacar derivaciones, según a uno se le ocurra. Pero cuando uno quiere llegar a demostrar un resultado específico, tiene que planear una estrategia que es muy compleja de definir. Estos otros teoremas van a ser necesarios para los resultados que vamos a mostrar más adelante. En primer lugar, queremos mostrar que sí, tenemos un conjunto de fórmulas unidas a una en particular. Si esto forma un conjunto de premisas, si queremos, podemos y derivamos de todo este conjunto de premisas beta, se cumple en este sistema lógico determinado por la base axiomática mostrada, o la base deductiva demostrada, se cumple también que del mismo conjunto de premisas se puede derivar este condicional, en que tomamos a una de las premisas como antecedente y conservamos a la conclusión como consecuente. Esto es el equivalente a la demostración del teorema de la deducción, o sea, la muestra, la exhibición que hicimos del teorema de la deducción en el módulo anterior. Este es el resultado sintáctico sin acudir a valores de verdad para mostrar que cualquier relación de, de, mm, de consecuencia que se dé en cualquier relación de consecuencia que nosotros efectuemos como una operación en empleando el lenguaje puede ser descrita dentro de este mismo lenguaje, gracias a que el deductor opera de manera equivalente al condicional. Para mostrar este hecho se necesita considerar 4 casos, porque lo vamos a ver en relación a lo que es una demostración. Beta es un axioma, por lo tanto, beta pertenece al conjunto. O sea, si beta es un axioma, entonces el conjunto de premisas es vacío. Si beta pertenece a X, es decir, es una de las hipótesis, o beta es igual a alfa, o beta deriva de X unión alfa mediante aplicaciones del modus ponens. El primer caso está acá. Si beta es un axioma, podemos tomar el teorema 1, sustituir una de las fórmulas por beta, luego tomar el mismo beta como axioma, aplicar modus ponens y efectivamente tenemos alfa entonces beta. Entonces llegamos a este mismo resultado si beta es un teorema. Luego, en el caso, eso en el caso A y B, es lo mismo, porque siendo una hipótesis podemos operarla de la misma manera. Si beta es igual a alfa, que es el caso C, lo que hacemos es tomar el teorema 4. Si retrocedemos un poco, el teorema 4 es este, si alfa entonces alfa, que es siempre verdadero. Si aplicamos métodos semánticos, también es siempre verdadero, pero en este caso como estamos viendo solamente métodos sintácticos, tomamos el teorema 0, el teorema 4 y simplemente hacemos, debido a que es la misma fórmula, podemos hacer una sustitución en el consecuente y tenemos alfa entonces beta, y tenemos el mismo resultado acá. En el caso en que sea una derivación, hay dos subcasos. O, o beta deriva de X, de un subconjunto de X, unión alfa, y genera esto una fórmula condicional, y de otro subconjunto de premisas obtenemos gamma, de manera de poder aplicar un modus ponens entre las consecuencias, o, 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 digamos, alfa es parte de las premisas que dan lugar al condicional en el modus ponens, o alfa es parte de las premisas que dan lugar al antecedente del condicional en el modus ponens. Eso es lo que estamos queriendo decir. Y acá está la demostración. Por el caso B, aplicamos el caso B a esta expresión y pasamos el alfa al otro lado del torniquete, del deductor, con un condicional. Aplicamos el caso B
acá porque sustituimos, digamos, hacemos la sustitución entre alfa y gamma, en realidad en el mismo caso B, y luego aplicamos un modus ponens en gamma con esto y unimos el conjunto de premisas para obtener el modus ponens al otro lado del torniquete y tenemos alfa entonces beta. Así de simple. Siempre en este caso, uniendo los dos conjuntos de premisas, igual tenemos que se cumple este resultado. Y la otra demostración es más o menos semejante. Para no ocupar tanto tiempo, la dejo para que ustedes la puedan revisar con detenimiento después. Ahora, dijimos, este hecho permite que todas las inferencias que nosotros podamos efectuar como un acto del lenguaje, podamos describirlo en el mismo lenguaje de L sub 0. Ahora, pues, por ende, podemos efectivamente extender nuestro concepto de derivación y no reducirlo simplemente a axiomas o a los resultados de aplicar una regla de inferencia a los axiomas, sino que también podemos ayudar, o sea, incluir premisas asumidas. Podemos asumir premisas, incluirlas dentro de un conjunto y luego generar estas derivaciones con el condicional como lo hemos hecho ahora. Estos mismos procedimientos permiten mostrar que hay fórmulas que son equivalentes, porque son derivables una respecto de la otra. Y que si tenemos esta relación de deducción, si beta se sigue de alfa, entonces tenemos que si alfa, entonces beta es un teorema. Y aplicándolo uno al otro, tenemos que son, ocurre la equivalencia se comporta exactamente igual que un bicondicional, que es verdadero, un bicondicional verdadero. Acá está el deductor que indica que esto es verdadero. O sea, o mejor, no verdadero, para no confundirlos con el deductor, con el torniquete semántico. Significa que este bicondicional es derivable en el sistema. Eso es. Eso es. El torniquete con un solo palito, no con dos, no con dos barritas horizontales, con una sola, es un símbolo de deducción, de que es posible derivarse en este sistema. Solo lo podemos incluir frente a una fórmula que es derivable. Eso es lo que quiero decir. Ahora, como son, si se puede, dado estos resultados de equivalencia, se puede demostrar que una fórmula es equivalente, o sea, si dos fórmulas son equivalentes, como ejemplo alfa y beta, si dos fórmulas son equivalentes, alfa y beta, también son equivalentes las mismas fórmulas en el contexto de una disyunción respecto de un mismo disyunto, como ocurre acá, tanto a la derecha del disyunto como a la izquierda del disyunto. Esto nos muestra que pueden ser sustituidas en cualquier fórmula que tenga forma de disyuntiva. Y como todas las definiciones pueden derivar en una fórmula disyuntiva y todas las reglas son disyuntivas, entonces se puede efectuar esta relación de sustitución de fórmulas que son equivalentes en cualquier fórmula que resulte derivable en el sistema. Además, acá podemos también definir la dualidad simplemente acudiendo a símbolos. Decimos que una fórmula, si una fórmula alfa está formada exclusivamente por variables y símbolos de negación, disyunción y conjunción, el esquema dual es el resultante de negar cada subfórmula, gamma, cambiar los símbolos de conjunción por de disyunción y el de disyunción por conjunción. Entonces, acá tenemos que si tenemos alfa y beta, el dual es no alfa o no beta. Si tenemos un condicional, después de haber hecho la definición del condicional, su fórmula dual es alfa y beta, alfa y no beta. Y dada no alfa, su dual es alfa. Gracias a esta relación de dualidad, podemos demostrar que todos los teoremas demostrados para la disyunción pueden verterse para la conjunción. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de la conmutatividad de la disyunción y de la conjunción. A la izquierda tengo la conmutatividad de la disyunción. Tiene dos partes. La primera parte
como tenemos que mostrar un bicondicional, por lo tanto tenemos que demostrar el primer condicional y después el condicional tiene un nombre específico cuando son, bueno, el condicional inverso, digamos, con el consecuente como antecedente y el antecedente como consecuente del anterior. Esto se hace simplemente por sustituciones. Tomamos uno de los teoremas que ya habíamos mencionado, creo que un axioma, de hecho, y sustituimos alfa por beta, beta por alfa y listo. Más que una sustitución, lo que hacemos es reemplazar las metavariables, porque hay una forma de mostrar un sistema axiomático es mediante una llamada regla de sustitución uniforme, pero esa opera exclusivamente cuando definimos los axiomas con variables oracionales y no con metavariables. Bueno, el punto es que a la izquierda podemos llegar al mismo resultado para la conjunción simplemente tomando el primer axioma, obteniendo su dual, su fórmula dual para sus fórmulas internas, efectuando diferentes operaciones, en este caso una operación que se llama contraposición, que se puede derivar en el sistema. No mostré cómo se hace porque si no sería infinita el módulo. Y luego, aplicando las definiciones del condicional, de la conjunción, perdón, esta regla de Morgan, y tenemos una fórmula, después hacemos la sustitución de la variable como lo indiqué, y obtenemos el mismo resultado, la misma característica, conmutatividad de la disyunción para, en este caso, la conjunción. Así se hace. Otros resultados son que se pueden obtener de esta misma manera o a través de la aplicación de la base deductiva, digamos, las reglas de Modus-Ponens, a los axiomas y teoremas, son los siguientes. Leyes de De Morgan, que aparecen en pantalla, la asociatividad de la disyunción, la asociatividad de la conjunción, la idempotencia de la disyunción y la conjunción, la distributividad de la disyunción respecto a la conjunción, la distributividad de la conjunción respecto a la disyunción, y las llamadas leyes de absorción. Ahora, también se puede mostrar que desde un punto de vista sintáctico, sin acudir a valores de verdad, el deductor se comporta como una relación de orden. Claro. Los, los, los axiomas son, si se considera que los axiomas son autoevidentes, entonces los simbolizamos simplemente, los vamos a sustituir por el mismo símbolo de la tautología, pero en este caso no lo vamos a considerar como tal. Esa es la forma en que usualmente consideramos a las fórmulas que son consideradas parte de nuestro como conjunto de teoremas, digamos. Este es el símbolo que representa a todos nuestros teoremas. Coincidentemente comienza con T también la palabra teorema, entonces nos puede servir para representar solo teoremas, es decir, fórmulas derivables en el sistema. Si alfa es cualquier teorema, entonces podemos aplicar específicamente uno de los axiomas que empleamos al principio, o perdón, de los teoremas que empleamos al principio, aplicar un modus ponens y obtener si beta entonces alfa. Es decir, que cualquier fórmula, alfa es un teorema, pero beta puede ser cualquier fórmula, incluso una fórmula contradictoria. Si es así, y alfa es un teorema, podemos aplicar este mismo procedimiento para cualquier otro teorema y notar que la clase de los teoremas, puede tener como antecesor en el proceso de deducción a cualquier fórmula. Por dualidad se cumple también que el conjunto de las fórmulas de las negaciones de los teoremas da lugar a derivar cualquier fórmula beta. También, las reglas de inferencia, se puede demostrar que las reglas de inferencia aplicadas a teoremas solo da como resultado a teoremas. Es decir, no hay nada más allá a la derecha de un deductor, o sea, perdón, no hay nada más allá a la derecha de un teorema
¿qué otro teorema? O sea, solo hay teoremas hacia la derecha. Y como la clase de los teoremas es una sola, no se puede ir más allá a la derecha que el símbolo T. Por dualidad se puede decir lo mismo del símbolo que representa a la fórmula, a las negaciones de teoremas, no se puede ir más a la izquierda eh, de una fórmula de una negación de un teorema. Por lo tanto, si ordenamos esta fórmula, descubrimos que hay una relación de orden también, cuyos límites son la negación de un teorema a un extremo y el teorema al otro. Y en el centro, cualquier fórmula de acuerdo a las características que pueda llegar a tener en particular. Ahora, otro resultado que es interesante es que la lógica proposicional, como la hemos trabajado hasta el momento, puede ser definida por otras bases deductivas, axiomáticas. El método que hemos presentado hasta el momento se llama método axiomático, porque opera con axiomas y un número mínimo de reglas de inferencia. En este caso dijimos 2. David Hilbert y Paul Vernet en los años 30 propusieron una base deductiva que evita las definiciones, porque lo que hace es presentar axiomas específicos que tratan de emular el comportamiento de cada uno de los conectivos del cálculo. En este caso, conjunción, disyunción, el condicional, la negación, al menos. Y permite distinguir la gracia de esta base deductiva es que nos permite distinguir diferentes sublógicas dentro de esta lógica, dentro de esta base deductiva. Dependiendo del tipo de axioma que se añada para la negación, por ejemplo, podemos obtener lógicas intuicionistas, o podemos, por ejemplo, el fragmento que está en rojo, el conjunto que está en rojo unido al modus ponens constituye, si mal no recuerdo, el fragmento llamado implicacional de la lógica clásica, que es aquel conjunto de verdades que tienen carácter solamente condicional. Pero cada color representa el conjunto de axiomas que muestra el comportamiento del conectivo como principal. No principal, el conectivo que es aquel aquel que lo puede identificar. En los casos de los rojos, de los axiomas rojos, es el, el condicional. En el azul, la conjunción. En el verde, la disyunción, y en el negro, la negación. Bien, dadas las dificultades que tiene el método axiomático como tal, por requerir un trabajo meticuloso y una difícil planificación de los resultados que se van a perseguir para ser demostrados, el año 34, bueno, y además en relación a otros objetivos matemáticos que querían descubrir, en el año 34, eh, por, de manera separada, Stanislav Jaskowski y Gerhard Gensen, el primero un matemático polaco y el segundo uno alemán, desarrollaron bases deductivas que se caracterizaban por carecer completamente de axiomas y solo tomar reglas de inferencia. A estos métodos se les conoce en términos generales como sistemas de deducción natural. Lo que buscan es representar en términos más exactos los procesos de razonamiento naturales o sea, los procesos de razonamiento naturales, digamos, normales, sin este artificio técnico tan complejo que constituye una base axiomática. Y en cierto modo constituyen una generalización de este procedimiento axiomático porque tratan de simplificarlo. Ahora que una vez que obtuvimos como resultado que podemos generalizar nuestro concepto de deducción, incluyendo premisas, podemos empezar a prescindir de la noción de axioma para desarrollar una base deductiva y simplemente confiarnos en reglas de inferencia unidas a cualquier premisa que nosotros queramos tomar. Entonces, esto nos permite generalizar la idea de acción de la base del método axiomático a cualquier otra premisa.
y por ende empezar a aplicar métodos deductivos lógicos fuera del campo propiamente matemático para llegar a emplearlo en trabajos argumentativos normales de cualquier disciplina, en cualquier contexto. La deducción de Jensen se basa en una estructura arbórea, que creo que es la toma de un matemático alemán llamado Hertz, que era muy famoso en su época. Cada demostración adquiere la estructura de un árbol y cada fórmula representa un nodo dentro de ese árbol. Este árbol crece hacia arriba. Crece hacia arriba. Y en la base está la conclusión y cada línea horizontal representa una inferencia, de acuerdo a las reglas de inferencia que aparecen incluidas en la tabla. Cada conectivo del sistema, del lenguaje de L sub 0, está asociado a dos reglas específicas. Una regla de introducción del conectivo y una regla de eliminación del conectivo respectivo. Esta idea se supone es, en cierto modo, una aplicación de una idea expresada por Wittgenstein de que el lenguaje se puede como definir en realidad por sus usos. En cierto sentido, estas reglas muestran cómo nosotros podemos usar los conectivos y introducirlos o eliminarlos dependiendo de nuestras necesidades inferenciales. Todas estas reglas pueden ser demostradas si es que son efectivamente conservadoras de los valores de verdad. Ahora, claro, en su definición nosotros no acudimos a valores de verdad porque simplemente constituyen una decisión intuitiva acerca de que lo que indiquen es verdadero o falso. Desde el punto de vista sintáctico, los lógicos suelen hacer un uso tácito de la semántica, pero sin comprometerse específicamente con ella porque nos están dando, en este caso, cláusulas específicas de verdad o falsedad que arrojen un valor específico a un conectivo. Es un uso indirecto, en cierto modo, de la semántica, pero no una semántica en sí misma. Ahora, entiendo que para algunos lógicos eso puede ser un horror, pero aparentemente así ha sido un poco el desarrollo de la lógica. Es un poco paradójico, pero a pesar de lo fácil que es para nosotros entender la lógica desde un punto de vista semántico, la mayoría de los desarrollos lógicos han tenido lugar, al menos desde un punto de vista histórico, de forma sintáctica, simplemente por la aplicación de reglas. Bueno, una cosa interesante es indicar que gracias a esta forma de organización arbórea de las deducciones, lo que podemos hacer es que identificar como el nodo superior de cada rama constituye una premisa. Una premisa. Una premisa puede ser empleada varias veces y por lo tanto puede ser el nodo de diferentes ramas, pero cada nodo es una premisa, lo que nos indica que tenemos a la vista la cantidad de veces que hemos usado una premisa y cuáles han sido las premisas que hemos usado y cómo. Y cada línea horizontal, la fórmula inferior, es el resultado de la aplicación de una de estas reglas y solo una. Por lo tanto, el método sigue siendo no ambiguo. A diferencia, por ejemplo, del de Jaskowski, que después ha tenido muchas variaciones, como por ejemplo la de copy, que si es que están ustedes interiorizados en cierto modo, en ciertos procedimientos deductivos, probablemente el de copy es uno de los más famosos. El de copy es una derivación de Jaskowski y permite que una misma regla, o sea, una misma fórmula se le pueden aplicar múltiples reglas, por lo tanto se pierde la claridad en cuanto al proceso deductivo. En este caso podemos identificar cada proceso deductivo identificándolo con una y solo un nodo. Y por ende, si desarrollamos si buscamos las ramas hacia arriba, con una y solo una, o a lo más dos premisas, pero que han sido usadas para aplicar una sola regla, una única regla. Ahora, si queremos descargar una premisa, lo que hacemos es
enumerar esa premisa, como aparece aquí en la pantalla a la izquierda, y acá tomamos una premisa y para descargarla la introducimos como el antecedente de un condicional. Acá están las reglas, es bastante simple. Las dos fórmulas que estén sobre una línea recta permiten derivar una conjunción. Significa que hemos llegado a ellas por métodos diferentes, pero ambas son exactamente derivables, por lo tanto podemos derivarlas juntas. Si tenemos dos fórmulas con una conjunción, podemos derivar cada uno de sus conjuntos por separado. Esto es por separado, estas son dos formas distintas. El modus ponens está acá, obviamente. Si tenemos un condicional y un antecedente, podemos derivar el consecuente. Esta es la introducción de la disyunción. De cualquier fórmula podemos añadirle por disyunción cualquier otra fórmula y esto siempre será válido. La eliminación es compleja porque cuando queremos una disyunción, como les dije en el módulo anterior, una disyunción representa un estado de conocimiento nuestro en el que nosotros no estamos seguros acerca de cuál de las dos disyuntos es el que ocurre, pero sabemos que al menos uno de ellos es real, ocurre, es descriptivo de algún efecto del mundo. Entonces, cuando queremos eliminar una disyunción de nuestro proceso deductivo, lo que tenemos que hacer es buscar un punto común. Si en esta disyunción ambas disyuntos nos llevan a un mismo resultado, entonces podemos derivar este resultado con seguridad. Esto es lo que está demostrando esta regla. Y por último está la regla de la eliminación de la negación, que nos dice que si de una fórmula negada obtenemos una fórmula absurda, una reducción al absurdo, una absurda, podemos derivar con seguridad la fórmula sin la negación. Es muy simple. Ahora, Gensen demostró que todas estas reglas son derivables en una base deductiva como la de Hilbert-Bernay. Vamos a ver su carácter intuitivo. Supongamos que alfa representa llueve, beta representa hace calor y gamma me representa me mojo. Ah, claro, acá. Era acá. Si llueve y también hace calor, entonces llueve y hace calor. Ahora, si de llover puedo deducir que hace calor, entonces puedo decir que si llueve, hace calor. Si llueve, puedo decir que llueve o hace calor. Si digo que no llueve, pero esto me lleva a una contradicción, entonces tengo que asumir que llueve. Si llueve y hace calor, puedo decir que llueve. O si llueve y hace calor, puedo decir que hace calor. Si llueve y entonces hace calor y llueve, entonces hace calor. Por tanto, hace calor. Y si llueve o hace calor, y si llueve y me mojo, y si hace calor, me mojo, entonces o llueva o haga calor, me voy a mojar igual. Es muy simple. Ahora, vamos a demostrar uno de los axiomas de la base de Hilbert-Bernay a través de este método. Siempre comienza de la base. En la base, con la fórmula que ya sabemos. Como esta es la fórmula que queremos demostrar, tenemos que fijarnos en el conectivo principal para determinar cuál es la última regla que aplicamos. Porque la última regla que aplicamos es usualmente la regla de introducción del último conectivo que aparece ahí. En este caso, la disyunción. O sea, perdón, el condicional, que está acá. Acá. La flecha que apunta a la otra flecha. A esa. Entonces, sabemos que es la introducción del condicional. Sabiendo que es la introducción del condicional, aquí aparece, esta es la fórmula que queremos derivar. La penúltima fórmula que tomamos fue el condicional, el consecuente. Por lo tanto, lo tenemos que poner inmediatamente arriba. Y dejamos esta fórmula en la memoria. ¿Por qué? Porque sabemos que para introducir una fórmula condicional, lo que hacemos es tomar una premisa en un extremo del árbol. Entonces tenemos que inmediatamente entender que esta fórmula está en el extremo de una de las ramas del árbol. Entonces la tenemos en la memoria, no la podemos olvidar. Nos quedamos con el consecuente. Y volvemos a hacer el mismo procedimiento. ¿Cuál fue el último
regla que tuvimos que aplicar? La introducción de un condicional, porque ese es el conectivo principal. En este caso, ese condicional. ¿Y qué tomamos? Tomamos el consecuente y dejamos en la memoria el antecedente, porque también debería estar en una de las ramas. Y luego hacemos el mismo proceso. Identificamos el conectivo principal, condicional, y tomamos la conclusión, el consecuente, y dejamos en la memoria el antecedente. Y obviamente lo que estamos haciendo acá es, a la derecha del árbol, es indicar cuál fue la última regla que pusimos. No podemos poner números porque todavía no sabemos cuál es el orden en que le vamos a dar a las premisas. Luego, luego tenemos que, una vez que ya llegamos a un punto en que ya no podemos seguir avanzando hacia arriba, porque ya no hay más conectivos principales, tenemos que ver cómo reorganizamos las premisas que teníamos en la memoria para obtener este resultado. Entonces, el proceso deductivo, de acuerdo a este sistema, lo que hace es comenzar con la base, que es lo que queremos concluir, llegar a un punto en que ya no podemos desarrollarlo más, y luego imaginar cómo bajamos para llegar a ese punto. Entonces, el desarrollo de un árbol de verdad, o sea, perdón, de una deducción a la Jensen, requiere comenzar de la semilla hacia arriba y de las ramas hacia abajo, y tratar de hacerlas calzar en un punto en común. Acá resulta más o menos claro que tenemos si alfa entonces beta, tenemos si alfa entonces beta entonces gamma, perdón, no se lee así, se dice si alfa entonces si beta entonces gamma, y tenemos alfa, además. Ya podemos ver acá claramente que podríamos aplicar un modus ponens entre alfa y alfa entonces beta, pero también podríamos aplicar un modus ponens entre alfa y si alfa entonces si beta entonces gamma. Por lo tanto, de acá, en este caso, obtendríamos como resultado si beta entonces gamma. Y acá tendríamos beta, lo que nos permitiría aplicar otro modus ponens, en definitiva. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos uno y lo desarrollamos. Tomamos esta expresión, la tomamos como una hipótesis, 1, y tomamos esta otra expresión, la tomamos como hipótesis número 2, aplicamos el modus ponens y obtenemos el consecuente. Si beta entonces gamma. Luego, efectuamos el mismo procedimiento con las otras dos fórmulas y obtenemos beta. Y aquí nos aparece inmediatamente el resultado. Si beta, entonces gamma, y beta, entonces gamma. Y acá hemos unido estos dos fragmentos del árbol, el de arriba y el de abajo. Y hemos tenido además las reglas que hemos aplicado en cada caso. La eliminación del condicional, que es el modus ponens, en estos tres casos, y la introducción del condicional hacia abajo. Y los podemos enumerar de acuerdo al orden en que los aplicamos. Y hemos terminado la deducción. Si nosotros esto lo traducimos desde un punto de vista con el diccionario en la mano y sustituimos las fórmulas de acuerdo a las oraciones que tenemos, vamos a obtener un proceso deductivo perfectamente desarrollado. Como se ve acá, se pueden eliminar hipótesis, a pesar de ser separadas, se pueden eliminar en un único acto, como en este paso. No es tan complejo, pero igual requiere que tengamos un poco de imaginación para terminar el último paso del árbol. Esto es raro, esto es interesante. Y este es el último resultado que vamos a discutir. Y es que en este tipo en estas formulaciones de árboles de verdad, como se trata de un procedimiento deductivo que no es ambiguo, podemos eh, eliminar cualquier ambigüedad que tengamos. En otras formas de deducción que son no arbóreas, que no nos permiten identificar premisas con claridad, o cuántas veces hemos empleado una misma premisa para obtener una conclusión, en estos otros casos podemos llegar a ciertas confusiones, y podemos efectuar eh, deducciones tantas veces que vamos a llegar a un resultado que de repente pudo habernos tomado menos tiempo y menos ejercicio intelectual, eh, puesto que, em, puesto que podríamos habernos ahorrado algunos pasos. Eso suele pasar. Entonces, la forma arbórea desarrollada por Jensen permite eliminar los pasos innecesarios y acortar el proceso deductivo y hacerlo más eficiente.
Esto es una de las aplicaciones de la regla del método de Jensen y se llama normalización. Una, em, decimos que una deducción es normal si carece de algún loop. Un loop es una aplicación innecesaria y reiterativa de reglas. Entonces, acá a la derecha tenemos distintos tipos de loop. Por ejemplo, si tenemos como conclusiones de inferencias previas a alfa y beta y derivamos alfa y beta a partir de eso y luego derivamos alfa, estamos haciendo este proceso de manera innecesaria porque ya teníamos alfa acá. Entonces hay un loop. Lo mismo acá. Si acá, por ejemplo, claro, acá en relación a beta, obvio, pero acá, en este ejemplo, si tenemos que adoptamos como premisa alfa y derivamos beta, luego eliminamos esta premisa para tener si alfa entonces beta, pero teníamos alfa como conclusión de otro proceso deductivo y luego derivamos beta nuevamente para seguir el proceso deductivo, claro, acá hay otro loop. Claro, ¿cómo se desarrollan, se eliminan estas anormalidades? Bueno, los fragmentos que están en rojo son eliminables porque en el proceso deductivo simplemente, en el primero simplemente necesitábamos alfa para seguir avanzando y en el segundo necesitamos simplemente beta para seguir avanzando. Así, en el tercero eliminamos ese fragmento porque simplemente necesitábamos la asunción de alfa, a ver si aparece acá. Necesitamos la asunción de alfa y beta, o sea, para derivar beta, para poder seguir realizando nuestra derivación. Entonces, hemos encontrado además una utilidad específica que tiene este tipo de método para desarrollar derivaciones más eficientes. Este mismo tipo de técnicas se aplican, entiendo, a el desarrollo de ciertas conclusiones en la ciencia de la computación y puede dar lugar, digamos, a el desarrollo de otros, no sé, programas que son más eficientes, etcétera. En ese punto prefiero no introducirme porque no lo conozco tanto, pero entiendo que la normalización es una técnica que es muy empleada en ese ámbito también. Eso es todo. Hemos llegado al final del módulo y los invito al siguiente, em, en el que avanzaremos a una lógica un poco más compleja, que es la lógica clásica, pero de predicados. Nos vemos pronto, así que, bueno, me despido.